Bueno, buenas noches. Arrancamos ¿Quién dice qué? Por la pantalla de Canal 11, evidentemente sin la presencia de Nicolás Blanco, el conductor del espacio, este lunes, y nos toca hacer el programa, bueno, en una semana en donde le tocó al gobierno de Macri la primer protesta en la calle, ¿sí? Este ruidazo, así fue denominado, quizás para no utilizar la palabra cacerolazo tan ligada a las protestas del antikirchnerismo, ¿sí? en la administración de Cristina Fernández. Una protesta que, sin ser masiva en demasía, tuvo una presencia importante en las calles de sectores kirchneristas y también de algunos sectores medios, aunque minoritarios, enojados obviamente con el incremento tarifario. También es cierto, y lo vamos a tratar de analizar en el transcurso de la emisión, puede haber muchos enojados con las tarifas que tienen temor de sumarse a protestas junto a sectores que pertenecieron al kirchnerismo, que están actualmente en el kirchnerismo y que son los que motorizaron de alguna manera la protesta de la semana pasada. Esto por una parte va a formar parte de este ¿Quién dice qué? De este lunes. También vamos a dedicar algunos párrafos, una entrevista a lo que fue, bueno, los actos hoy por el homenaje al atentado de la AMIA hace 22 años, con una particularidad en esta oportunidad, aquí en Paraná, la presencia del gobernador Bordet. Lo vamos a corroborar en un ratito, pero hace muchos años que un mandatario entrerriano no participaba de este acto, de este homenaje a las víctimas del atentado, entre las cuales hay entrerrianos también. Esto por una parte. Vamos a tener también un recorrido por algunas de las causas que preocupan, ¿sí? a la provincia y que tienen en vilo a administraciones municipales que estuvieron en la gestión hasta el 9 de diciembre pasado, ¿sí? Se están conociendo a través de investigaciones que están haciendo inclusive la Universidad del Litoral, algunos hechos de corrupción, ¿sí? Y el abogado que por ahí está motorizando la mayoría de las causas es Guillermo Mulet junto a Rubén Pagliotto. Bueno, uno de ellos va a estar acompañándonos esta noche con nosotros, ¿sí? Esto es un poco el recorrido por donde va a ir el ¿Quién dice qué? De este lunes. Después de la presentación vamos a la primera entrevista. Presente. Aire de Todos. Nicolás Blanco con el soporte operativo y periodístico de LT14 proponen una mañana distinta por LT14, la radio de todos. ¿Quién dice qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional. Ortega Servicio de Lunch. Cumpleaños de 15, casamientos, recepciones empresariales, catering, mesas dulces, cascadas de chocolate, cocina en vivo, barra de tragos, servicio de shop. Ese evento que tanto esperaste merece lo mejor. Bien, y decíamos, el primer bloque lo íbamos a dedicar a los 22 años del atentado a la AMIA, ¿sí? Para conversar sobre ese tema lo tenemos aquí sentado a la mesa a Diego Dlugovichki. Él es presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en Paraná. Diego, buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer.
Bueno, estuvimos hoy, participamos, la gente inclusive pudo verlo por el canal, en los noticieros y demás, el acto por los 22 años del atentado a la AMIA, y decía un poco en el comienzo con la particularidad de la presencia de un primer mandatario entrerriano, algo que no era habitual. Sí, en los últimos años sí no se había hecho habitual, más allá que en distintos actos hubo presencia por parte del gobierno, lo hacía en algunas oportunidades el contador Val, siendo ministro de gobierno, pero como gobernador, sí, la verdad que estaba tratando de acordarme si eran 8 o 10 años que no asistía el gobernador en persona. El último fue Busti, entonces, sí, o Urribarri en algún primer año. Me parece que Urribarri no fue nunca. No tengo el recuerdo de que haya estado Urribarri como gobernador. Sí, de Busti, sí, me acuerdo perfectamente, incluso fue otras veces después de ser gobernador, después de dejar la función también participó en muchos actos. Y esto se dio en muchas de las provincias. Hoy, luego de los actos entre todos los presidentes de distintas filiales, nos pasamos un poco de información y de sensaciones, y se dio también en muchas provincias, en Tucumán, en Mendoza, en distintas provincias donde habitualmente, por lo menos en los últimos años, no participaba el gobernador. Bueno, ahora sí asistió. También un poco lo que pasó a nivel nacional con la presencia de Macri hoy en el acto central en Buenos Aires, donde hace unos años que no participaba nadie también. Que se fue antes de los discursos. Antes, eso sí. Ahí no sé si hubo ya alguna explicación, parece que molestó un poco. No, yo por mi lado no escuché nada, por lo menos así desde la DAIA, desde Buenos Aires. ¿De la dirigencia no? No, de la dirigencia no. La verdad no vi el acto porque, bueno, estuve asistiendo a programas que me habían invitado hoy por la mañana, claro, o radio, tele. Y la verdad que no vi nada en toda la mañana. Después me comentaron esto de que había estado unos minutos y después se había ido. Pero bueno, más allá del tiempo que estuvo y demás, la presencia del presidente es toda una declaración política. Sí, sin duda. Y además de la simbología política que tiene, bueno, la presencia de Macri, acá la presencia de Bordet, además de legisladores, el mismo intendente que también estuvo. En el sentido del acompañamiento a la comunidad judía. Pero me imagino que también tiene algún... Sí, claro que sí. Al menos. A ver, esto impacta en la justicia. Me parece que está muy atado obviamente a la justicia. Y la justicia lamentablemente ha respondido muchas veces a una idea política, digamos, a un envión, a un empujón político, a una posición política. Y en algún punto se puede entender de decir, bueno, tampoco uno va a pretender un juez solitario haciendo la heroica. Una cruzada. Una cruzada individual, cuando no hay un respaldo real, ¿no? Entonces, ahora tampoco el otro extremo de esperar que desde Balcarce 50 te digan qué hacer, ¿no? Tampoco el otro extremo. Pero claramente estas posiciones... Te den un respaldo. Sí, claro, estas posiciones del presidente o del gobernador en nuestro caso, creo que son manifestaciones, expresiones políticas que son importantes porque es toda una simbología que expresa una posición, respecto del hartazgo de la impunidad por un lado, una posición también, nosotros hemos sido muy críticos del memorándum, que finalmente fue declarado inconstitucional, y que le terminó costando la vida al fiscal que investigaba esto, como era Nisman, y entonces también es un respaldo a todo eso. No nos olvidemos que estos 3 años del memorándum para acá, para la comunidad judía y para la dirigencia judía, fueron muy complicados. Nosotros, no en mi caso, pero sí mis pares en Buenos Aires, terminaron siendo acusados ante la justicia de traición a la patria, simplemente por oponerse. Cuando se oponían al memorándum, que después, bueno, terminó avalando el Congreso, ¿no? Exactamente, pero terminó toda esa escalada de violencia verbal, terminó con una denuncia por traición a la patria de la comunidad judía, a la dirigencia de la comunidad judía, junto con algunos periodistas y pensadores, argumentando que había un complot entre los fondos buitres, Nisman, la DAIA, sí, recuerdo. Toda una cuestión de un antisemitismo básico que tiene que ver con esto de juntar 2, 3 judíos de distintos lugares del mundo y armar el complot, y ya tenemos
faltaba que hubieran dicho que era todo para adueñarnos de la Patagonia y ya tenían ahí todos los protocolos, los aviación completos, sí, ya tenían todos los detalles. Entonces fueron muy difíciles estos años también. Después volvemos, si querés, a la causa AMIA, pero ya que te fuiste por este lado, hay también algunos hechos en nuestra misma provincia que nos pueden preocupar. Algo de esto hacías mención hoy a la mañana. Uno fue la profanación o las pintadas en la tumba de César, de Chacho Jaroslavsky, en Victoria, las pintadas en el Verduc, que te mencionaban a vos inclusive en el verano, si no... esto fue hubo 2 pintadas en el Verduc, una habrá sido marzo, abril, exacto, y la otra ahora en mayo. Es verdad, tenés razón. Sí, pasa el año rápido. Pero sí, son hechos que... A ver, y la semana pasada un grupo de ultraderecha, vinculado directamente al nazismo, como es Bandera Vecinal. Bandera Vecinal. Bueno, que fueron recibidos por... Y estuvieron en Casa Rosada. Los recibió el gobierno. Sí, claro. A ver, la explicación que dieron y las disculpas es que se metieron sin identificarse que eran ellos, lo cual uno dice, bueno, cualquiera está entrando a Casa Rosada también, ¿no? Pero bueno, esto lo que nos marca es que existen grupos en nuestro país, en nuestra provincia, que tienen todas estas ideas nazi, fascista. A ver, eso parece muy de derecha, pero la verdad que los extremos acá en lo que son la discriminación o el antisemitismo, el racismo se tocan bastante. Bandera Nacional, el grupo en Buenos Aires, el que entró a Casa Rosada. La fachada es una especie de nacionalismo. Sí. De Biondini. Biondini viene hace décadas con alerta nacional y demás. Un personaje que reivindica absolutamente el nazismo. Bueno, y acá, para volver en Entre Ríos, con estos hechos que mencionábamos, digo, ¿responden a una cuestión aislada? ¿Cómo lo evalúan? Mira, yo creo que, a ver, esto es personal, creo que sí. Si era una preocupación, y es esto, a ver si hay alguna vinculación extra. En principio creo que fue aislado, pero que en definitiva, a ver, por cómo trascienden todas las cosas, muchas veces se va copiando. Entonces, por ahí no necesariamente son parte del mismo grupo, pero sí ven el reflejo de lo que hace uno para copiar el otro, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atento de las cosas que van pasando en distintos lugares. Hace 15 días en Santa Fe que tiraron un objeto a través de una ventana en el club de la comunidad, en Maccabi, y con un cartel con la bandera de ISIS y que la próxima explota y una cosa así. Bastante extraño todo el episodio. También hace 2-3 semanas un argentino que todavía no está identificado pagó hasta 700, 800 mil dólares por uniformes y recuerdos nazis. Esta es una subasta en Europa. Una subasta en Europa, pero es un argentino que pagó 800 mil dólares. Es decir, que hay un argentino que tiene 800 mil dólares y que, claro, que es capaz de pagar para comprar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en nuestro país con 800 mil dólares se puede hacer mucho y mucho daño. Entonces, son todas cosas que uno tiene que estar muy atento, porque bueno, lo estás marcando y estas cosas que estamos hablando es permanentemente, hay como pequeños focos de estos hechos de antisemitismo, ¿no? Otro punto que marcaste también en el discurso hoy al mediodía tiene que ver con cómo contrarrestar, puede ser la palabra adecuada, estos episodios. Uno era un convenio, una especie de acuerdo para empezar a trabajar en educación. O Bordet, sí, creo que lo mencionaba. Bordet, el gobernador lo mencionó. Nosotros, a ver, estamos convencidos, yo estoy convencido que estas situaciones de discriminación en general o de antisemitismo se sale con educación. Creo que no se sale con violencia ni nada parecido, por el contrario, se sale con educación, con lo cual una de las aristas que trabajamos desde la DAIA tiene que ver con esto, con los cursos de capacitación, con todo el tratamiento que tiene que ver con la discriminación en general. Y en ese sentido firmamos en el mes de marzo, si no me equivoco, un convenio con el gobierno de Entre Ríos para justamente volcar esta experiencia que tiene DAIA trabajando en estas áreas, en las distintas áreas del gobierno, para justamente poder trabajar
en lo que es la discriminación, no solo en colegios, sino también en organismos públicos y también trasladarlo a lo privado, ¿no? Que es lo fundamental, digo, a ir por ahí me parece que es lo más razonable. Sí, digo, sí. Además de las denuncias y todo lo que, haya que hacer ante cada hecho. Porque la denuncia es post, es algo que viene a partir de un hecho que ocurre. Trabajar en educación es prevenir, es anticiparnos eso, y justamente uno muchas veces parece un bombero, ¿no? Que anda atrás de los problemas tratando de apagar el incendio y a ver, no está bueno ni es lo que a mí me gusta. Hay que hacerlo, por Pero supuesto. Es un deber en todo caso hacer la denuncia, por supuesto, corresponde y hacer los reclamos claro, y expresiones que corresponden. Pero lo bueno es poder trabajar en educación, poder trabajar en concientización de que, en definitiva, para crear una sociedad mejor tenemos que poder dialogar y dialogar entre iguales y entender que las diferencias nos hacen crecer, en lugar de justamente de separarnos, son las que nos potencian, los que nos hacen mejores. Un minutito más te voy a pedir y vamos a conversar al menos un ratito sobre la causa específicamente. Sí. Cómo está el estado de la causa y relacionado obviamente, algo decías al comienzo de la conversación que estamos manteniendo, después de la muerte del fiscal Nisman. Bien, bueno, a ver, como para hacer un raconto de los últimos años, desde la creación de esta Fiscalía Especial, que fue creada en el gobierno del presidente Kirchner, que designan a Nisman cuando se promete desclasificar. Claro, eso fue 2005, 2006, sí. Se crea esta Fiscalía Especial, es decir, una fiscalía con una sola temática que era la causa AMIA. Nisman lo que hace es toda una investigación que llega al punto de determinar en qué ciudad de Irán se dispuso llevar adelante el atentado, quiénes estuvieron presentes, quiénes fueron los que decidieron el atentado de la AMIA, por dónde entró el terrorista que se inmoló, Ibrahim Berro, que fue por la triple frontera, que ingresó en qué lugar de Buenos Aires, que fue en una mezquita, que estuvo residiendo algo de 10 días, para luego subirse a la camioneta e inmolarse. Todo eso lo investigó Nisman, acusó a estos iraníes, lo presentó ante el juez, que era Canicoba Corral, el juez lo tomó como válido, lo presenta a Cancillería, Cancillería lo toma como válido y presenta a Interpol el pedido de captura. Interpol no es que uno manda cualquier pedido y Interpol lo pasa, sino que analiza también que haya fundamentos para pedir. Que cualquier país no claro, pida capturar. No es ni nomás que cualquier país, ni sin pruebas, ni nada, sino que Interpol también hace un análisis al respecto. E Interpol interpretó que había suficientes razones en la acusación de Argentina para pedir la captura internacional de estas personas, y así lo hizo. Bueno, Irán nunca los entregó, con lo cual, por el sistema judicial de nuestro país y de gran parte del mundo, si el acusado no está presente, no se puede continuar con la causa. Por eso también... Ahí es donde entra el juzgamiento en ausencia. El juzgamiento en ausencia, el acuerdo. Un proyecto que la DAI ha impulsado, que, a ver, no es lo ideal porque a uno le gustaría que las personas estén presentes, que se tengan que bancar, estar en se defiendan eventualmente. Por supuesto. Eso sin duda, porque el juzgamiento en ausencia también le da esa posibilidad de defensa, pero no le gustaría haber sentado así como nos pasó de ver a la Junta Militar sentado frente a un tribunal y que sean condenados. Nos gustaría la misma situación con estos terroristas. Pero bueno, el juzgamiento en ausencia puede por lo menos avanzar y llegar a una condena, aunque no estén presentes. Hay algunos antecedentes. De hecho, dentro de la iglesia, con un cura también fue condenado de esta manera, un arzobispo no sé de dónde, la verdad no recuerdo el dato. Sí. El caso de Astiz también fue condenado en Francia, estando en ausencia. Así que bueno, es una posibilidad de poder avanzar por ese lado. Y después está todo ahora desarrollándose, todo lo que es la conexión local, que tuvo su juicio 1, 2, en el cual quienes investigaban que era Galeano terminó preso él. Claro. Terminó, la verdad que el que juzgaba terminó siendo juzgado, bueno. Porque en definitiva acá lo que hubo fue una matriz, que hoy lo hablábamos, una matriz de corrupción que permite la impunidad. Es decir, acá la corrupción es la base de que esto haya sucedido y cómo sucedió, que haya sucedido un atentado y que se garantice la impunidad, porque acá
estuvo garantizada la impunidad, del mismo modo que estuvo o que está garantizada la impunidad con el asesinato de Nisman. Es decir, a 1 año y medio de la muerte de Nisman, ni siquiera se está investigando la muerte hoy. Porque entre que pasa de la competencia ordinaria a la federal hoy no se está investigando, la fiscal Fein se apartó, luego de más de 1 año de tratar de encontrar algo que le diga que fue un suicidio, cuando todo lo que encontraba era que había sido homicidio. Entonces hay una matriz de corrupción muy profunda en nuestro país que es determinante para el crecimiento de nuestro país como sociedad, como economía, como en todo sentido, que esa matriz de corrupción sea disuelta. Porque claramente la justicia es la que nos garantiza a vos que puedas hablar acá, que yo pueda estar sentado acá, que cada uno pueda ejercer sus derechos, y es también es la vara de contención a los otros poderes. Entonces es muy importante el punto acá de que la justicia tiene que trabajar de manera autónoma e independiente. En ese camino se está, o eso, ojalá, eso es lo que se ojalá, ojalá, porque hay gente creo que trabaja muy bien también. Diego, muchas gracias por habernos acompañado esta noche acá en ¿Quién dice qué? Por favor, un placer, gracias por la invitación. Vamos a la pausa y seguimos después con más debates, con más opiniones y tratando los distintos temas acá en la pantalla de Canal 11. Greca, materiales de construcción, distribución mayorista de ladrillos cerámicos, precios especiales a empresas constructoras, revendedores y mayoristas. Somos una empresa con experiencia y comprometida con el cliente. Todo para la construcción. Pedro Balcar 52 y sucursal Avenida Almafuerte 3618, teléfono 0343-435-4757. Ahora en Paraná existe un nuevo concepto en atención. Centro Entrerriano de Otorrino-Naringología del Dr. Guillermo Riolo. Alta complejidad, microcirugías y videoendoscopías. Estudios audiológicos, diagnóstico y tratamiento en niños y adultos. Cirugía del ronquido. Por turnos, comunicarse al teléfono 422-1132. ¿Es lógico que si estás sin efectivo no puedas comprar nada? Nada. Lógico es que puedas pagar con tu tarjeta de débito. Es cómodo, es seguro y es una sensación inigualable. ¿Estás pensando en usarla? Es lógico. Nuevo Banco de Entre Ríos. Acá, para vos. Segundo bloque de entrevistas. Seguimos acá en ¿Quién dice qué? Por la pantalla de Canal 11. Vamos a conversar en esta oportunidad con el abogado Guillermo Mulet. Sí, él está siguiendo varias de las causas de corrupción. La semana pasada hicieron una presentación en la ciudad de Crespo, ¿sí? Donde están observando a la gestión anterior después de auditorías que realizan, creo que la Universidad del Litoral, y le vamos a preguntar detalle. Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Contanos, hicieron una presentación, ¿verdad? En realidad, la ciudad de Crespo. Se hizo una conferencia de prensa a los fines de presentar los resultados de la auditoría que llevó adelante la Universidad Nacional del Litoral. Está auditando en varios municipios, está realizando trabajo. Sí, lo cual es fabuloso. Ojalá Obras Públicas y otros ministerios utilizaran las universidades, seguramente se ahorrarían muchísimo dinero en los costos, en la evaluación de los costos, etcétera. Pero en este caso en particular, el intendente que asumió el 10 de diciembre contrató a la Universidad Nacional del Litoral a los fines de hacer una auditoría con respecto a la gestión anterior. De esa auditoría surgieron una serie de irregularidades, por la cual el intendente nos contrata al doctor Pagliotto, al doctor Bernengo, a mí
y al doctor Petenati a los fines de llevar adelante algunas acciones que tienen que ver con la competencia penal, que son denuncias penales concretas con respecto a la obra pública, el manejo de subsidios y otras cuestiones que se enmarcarían en el peculado de bienes y servicios, administración fraudulenta y otras figuras más que tienen que ver con lo que se llaman delitos de corrupción, y a la par toda una cuestión administrativa y también como asesores en materia de transparencia para todo lo que venga en adelante de la gestión. A raíz de eso se están... ¿Eso es la universidad? No, la universidad fue contratada para la auditoría. Para la auditoría, nada más. De acuerdo a los resultados que surgen, se analizaron esos resultados y de ahí surgieron lo que entendemos nosotros que serían delitos. A raíz de ello, van a presentar una denuncia. Exactamente, se está trabajando en eso, ahora en los próximos días, después que termine la feria, para presentar las denuncias penales. Pero a la par, si bien había cuestiones que no tenían que ver con delitos, sí tenían que ver con faltas administrativas. Así que se están haciendo una serie de sumarios administrativos, donde ya se comenzó el primero, con respecto al personal que intervino en ciertos hechos que tienen que ver con un desorden administrativo y del cual tienen responsabilidad. Sé que la denuncia todavía no está hecha y por ahí no pueden adelantar en demasiado, pero alguna punta de por dónde va. Tiene que ver con el manejo de subsidios. Se hizo toda una operatoria a los fines de no pasar por el Consejo Deliberante ni por los controles. Ese dinero que recibían, que tenga menos controles. Exactamente, se daban materiales en vez de darse en dinero, en violación a una ordenanza, y no se hacían los informes. Materiales a ciudadanos, sí. Usted iba a la municipalidad y decía, mire, me quiero hacer una habitación. Bolsas de cemento, claro, para terminar. Bolsas de cemento, ladrillos, chapa, etcétera. Todo eso con absoluta... Sí, pero hay una ordenanza que regula los... Fue, al menos, hasta la gestión anterior, una comunidad muy ordenada. Crespo era una de las intendencias más ordenadas de la provincia de Entre Ríos. De hecho, una de las ciudades más. Pero a la par, usted, si de la universidad surge también lo que era el promedio de subsidios, y lo que era el promedio de subsidios cuando llegaban las elecciones. Se multiplicaba por 10, por 15. Usted para entregar dinero al Estado no lo puede hacer libremente, indiscriminadamente. Tiene que tener una razón, tiene que tener un estudio socioeconómico. Entonces, bueno, eso es materia de una denuncia. Otras cuestiones tienen que ver con la obra pública que se contrató de determinada calidad y se ha hecho las pericias. Antes de meternos en la obra pública, sí, que quizá más, el tema ahí de los subsidios y demás. Buen incremento de la línea, digamos, de entrega llegado a la fecha de elecciones, ¿se puede constituir como un delito o puede ser denunciado como un... Usted no puede manejar discrecionalmente el dinero público, ¿me entiende? Hay una serie de ordenanzas por las que usted lo obliga a seguir determinados pasos. Si por ejemplo le dice que usted debe entregar X subsidios en dinero, y eso requiere todo un control por el Consejo Deliberante, de un control socioambiental para ver si efectivamente lo necesita o no. Entonces usted dice no, entonces yo lo voy a dar en el maíz. No, claro, y evita todos esos controles. La pregunta va en el siguiente sentido, porque por ahí hay un montón de estas denuncias que uno dice están mal, y no hay duda de que esté mal determinados hechos. Ahora, después cuando llegan a la justicia hay una especie de decepción en la sociedad porque dice... Bueno, ahí hay que ver lo que hace la justicia. Yo entiendo que sí, porque si usted para evadir los controles, para no tener ningún tipo de consecuencia, entrega en especies el subsidio, para no tener un control, para no rendir cuentas de ese subsidio, usted lo que está cometiendo es una defraudación, porque usted en síntesis lo que está entregando es dinero. A la persona le da materiales, pero al corralón le pagan dinero, sin concurso de precios, sin una ordenanza que lo autorice. Mire, el trámite era así: yo iba a la municipalidad, pedía un subsidio, presentaba una nota, vaya al corralón, sacaba los materiales y listo. Y una notita sin firma de nadie, de una asistencia social. Nadie que diga, sí señor, mire, esta persona realmente lo necesita. Por lo que usted está evaluando, ¿esta práctica se repite, es de Crespo? Digo, porque parece ser una matriz que por ahí, al menos en la opinión pública, está... En este caso está muy determinado, porque hubo una auditoría exhaustiva de la Universidad Nacional, donde la universidad inclusive le marca las ordenanzas que se violaron, los procesos que se violaron. ¿Me entiende? Usted no puede administrar como si fuera un dictador de una república bananera
ya sea una administración municipal o una administración provincial. Usted tiene normas a las cuales sujetarse. Como mínimo tiene un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, sino una defraudación de la administración. En la obra pública mencionaba A la par hay otras cuestiones, la escuela de música, por ejemplo, convenios con pseudo universidades privadas. Eso siempre en Crespo. Eso en Crespo. Después, recientemente, yo termino de presentar una denuncia que yo digo que teníamos un pequeño calafate en Puerto Yeruá, donde en el año 2011... Ahí tiene un título, Molet. Teníamos un pequeño calafate. No, pero le explico por qué. En el año 2010-2011, el gobierno de Entre Ríos, con un decreto firmado por Uribarri y Val, le dona 16 terrenos a la universidad, a la municipalidad de Puerto Yeruá, con intervención del escribano mayor de gobierno como corresponde. El mismo día que le donan, el intendente Sebey, con su secretario Brasesco, transfiere 8 terrenos, que acá viene lo inexplicable también con la intervención del escribano mayor de gobierno, porque se hacen las escrituras el mismo día, a las 10 le donaron, a las 11 se hicieron las escrituras. ¿Y a quién se lo transfiere? A familiares. Familiares de la secretaria de gobierno, familiares de Sebey, familiares del doctor Larroca, que en ese momento era el asesor legal. ¿Y cómo se los transfieren? A un precio de 8.000 pesos, contando el metro cuadrado a 5 pesos. En esa época el metro cuadrado valía entre 14 y 40 pesos. Entonces vendieron por 8.000 pesos lo que valía 250.000 pesos. Por eso le digo que tenemos en Puerto Yeruá un pequeño calafate. ¿Eso también está presentado? Está presentado, se presentó acá. Yo entendía que en la justicia, digo. En la justicia, sí, eso es una denuncia formal. Yo entendía que la competencia de los tribunales de Paraná por una cuestión muy simple. La donación se realiza en Paraná. La venta de los terrenos sin ordenanza, sin acto administrativo que lo autorice, o al menos no hay ninguna referencia en las escrituras, se realiza en Paraná. El pago se realiza en Paraná. E interviene Gastaldi, el ex escribano mayor de gobierno ya condenado, interviene acá. El procurador general de la provincia, por supuesto, si yo digo blanco, él siempre va a decir negro, entendió que la competencia era de Concordia y giró la causa allá. Lo único que se produce en Concordia es el efecto patrimonial. De usted y Pagliotto versus... No, yo no tengo ningún problema personal, pero realmente me parece una cuestión, inclusive lo hablé con los empleados, le digo, pero escúchame, todo el acto, todo se desarrolla acá, el efecto patrimonial se da, el detrimento patrimonial solamente se da en Puerto Yeruá. Inclusive se lo fundamenté en la denuncia todo, pero bueno, son parte del Me juego. queda nada más que un minuto, Guillermo, antes de la siguiente entrevista. Tanto usted como Pagliotto llevan adelante una denuncia en contra del ex gobernador. Si puede actualizármela al menos en un minutito. Sí, creo que va a haber novedades pronto, al menos por la información que nosotros tenemos. Recuerden que no somos querellantes, así que no tenemos acceso directo a la causa. No solamente va a haber novedades con la cuestión del enriquecimiento ilícito, que creo que va a ser imputado y finalmente condenado, que ya no me corresponde a mí decidir si es culpable o no, él y su grupo familiar o parte de su grupo familiar, sino que a raíz de la denuncia se han detonado una serie de delitos, se han descubierto contrataciones directas, subsidios a personas allegadas, contrataciones a determinadas empresas que terminaron siendo proveedores del Estado a los 2 o 3 años después que los contrataron. Entonces, a raíz de la denuncia que nosotros interpusimos, más allá que digan que era por una cuestión de un artículo periodístico, perfecto. Pero si nosotros nos vamos y le golpeamos la puerta al Ministerio Público Fiscal y le decimos, señor procurador, investiga, acá no se investigaba nada. Entonces, a raíz de eso se ha descubierto una serie de otros delitos que creo que prontamente va a haber novedades. Mulet, muchas gracias por haber venido esta noche acá. ¿Quién dice qué? Gracias a usted. Pasaba, por los estudios de ¿Quién dice qué?, de Canal 11, Guillermo Mulet está en varias de las causas sobre hechos de corrupción o de seguimiento a las gestiones que se están desarrollando en la provincia. Una pausa y después venimos con más ¿Quién dice qué? Aire de todos. Nicolás Blanco, con el soporte operativo y periodístico de LT14, proponen una mañana distinta por LT14.
la radio de todos. Si la salud de tu mascota te preocupa, tenés que conocer el Centro de Diagnóstico Veterinario del Dr. Rodríguez, el único centro médico veterinario de la ciudad que cuenta con servicios de emergencia y ambulancia veterinaria a las 24 horas, con su plan de salud para mascotas, además pet shop, alimentos, peluquería, accesorios, acuario y mucho más. Veterinaria del Dr. Rubén Rodríguez. Urgencias al teléfono 156 220 562. Es el mes del colchón en Mundo Muebles. Mundo Muebles, somos fabricantes de ideas inteligentes. Recordemos que está en Avenida Churruarín 1160. Mundo Muebles, una empresa familiar con venta directa al público, con una sólida trayectoria en la fabricación y comercialización de todo tipo de muebles y colchones de marcas líderes. Se puede visitar el showroom en Avenida Churruarín 1160 de Paraná, o llamando también al 434-5581. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos Selección, con una deliciosa variedad de menúes. Menú variedad de carnes, menú carne y vegetales, menú pollo, arroz y cereales. Cachorros, un menú con carne, leche y fortificado con calcio. Tiernitos Selección. Serviplast, Sociedad Anónima, en Osinalde 248, teléfono 0343 423 19 64, 423 19 64, serviplastsa.com.ar. Seguimos con otro bloque de entrevistas acá en ¿Quién dice qué? Por la pantalla de Canal 11. Conversábamos en el comienzo del programa, en el comentario de presentación de temas, que fue una semana complicada para el gobierno, en el sentido de que por primera vez hubo una movilización, hubo gente en las calles. No voy a repetir lo que decía, pero sí decir que tuvo que ver esta movilización básicamente con las tarifas y algunos problemas económicos que persisten y no se pueden solucionar en el tiempo que se pretende, tanto que pretende solucionar el gobierno como en el tiempo que pretenden los ciudadanos que sean abordados y eventualmente solucionados. Para conversar sobre esta manifestación de la semana pasada, estoy con Alejandro Miloco. Él es secretario adjunto del Partido Comunista de Entre Ríos, y también está en esta mesa para conversar Luis Meiners, es dirigente del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Entre Ríos, ¿no? La Nueva Izquierda, que es el nombre del partido en la provincia. Buenas noches, Alejandro, Luis, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, los encontró juntos la calle, protestando en contra de, alguna medida del gobierno de Macri. Sí, era lógico. En verdad se dio ahora esta circunstancia. La verdad que nos venimos manifestando prácticamente de los primeros días de gobierno contra las medidas que ha venido tomando, o el plan económico que empezó a implementar el macrismo. Se dio en el jueves la circunstancia que a nivel nacional se convocó este ruidazo, más que ¿No le quisieron decir cacerolazo? No, porque las cacerolas remiten al golpe contra Allende. Particularmente es un nombre que incomoda mucho. Y recordemos también que las cacerolas se expresaban durante el gobierno kirchnerista con la empleada doméstica llevada por las patronas a manifestarse en el Obelisco. Entonces cacerolazo por ahí suena medio que no corresponde al movimiento popular. Entonces nos gustó decirle más ruidazo, hacemos ruido con distintas cosas.
con distintos elementos que teníamos. Esa es la caracterización. Aparte hay algo que es lógico, ¿no? Que para los hogares adinerados romper una cacerola haciendo ruido no le cuesta nada, pero para los sectores humildes romper una cacerola es no contar con el elemento para darle a comer a los chicos el otro día. Entonces, después sigo con Luis, pero digo, esa caracterización que haces de las protestas en contra de Cristina contraponiéndolas con estas. Hay como una deslegitimación de aquellas. Seguro, pensemos que los cacerolazos que se daban no eran, en años anteriores correspondían. Perdón, vos recién decís eran empleadas domésticas llevadas a cacerolear al obelisco. Dijiste. Lo que se veía en la tele. ¿Era eso la protesta? No, a ver, ¿qué es lo que era la protesta básicamente? Poder comprar libremente el dólar, cuando Argentina es un país que evidentemente no emite dólares, por lo tanto no tiene porque la obligación de venderlo. Eran manifestaciones que tenían que ver con reclamos de sectores concentrados de la economía. No tenía nada que ver con los intereses populares. Recordemos que los cacerolazos eran manifestaciones que no tenían nada que ver con lo que correspondía a los intereses populares. Hoy se puede comprar dólar, se pueden viajar al exterior todas las veces que quieran, le quitaron la retención al campo, pero sin embargo el 80% de los argentinos están en dificultades para poder pagar las tarifas de los servicios básicos. Entonces eso es lo que tenemos que discutir. Por eso incomoda el nombre cacerola, la verdad que es una tontera, no tiene mucho sentido cómo se llame. Lo importante es que se empezó a visibilizar, a pesar del cerco mediático que protege al prorradicalismo o a las dictaduras de las corporaciones, como se los quiera llamar. A pesar de ese cerco mediático, se empezó a romper y se empezó a poner a la luz un descontento que hay en la mayoría de los sectores trabajadores, de los sectores más humildes en este caso de nuestra ciudad, de nuestra provincia y del país. Luis. Bueno, los motivos de la movilización, sí, y también que los haya encontrado juntos. Sí, creo que circunstancialmente, digamos, efectivamente hay distintos sectores que nos hemos manifestado. Nosotros particularmente, hay muchas cosas de las que acaba de decir que nosotros no compartimos, ¿no? Como caracterización, efectivamente nosotros venimos estando en la calle hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, estuvimos en la calle contra todas las medidas de ajuste, vengan del gobierno que venga. ¿Participaron de cacerolazos? Nosotros participamos de distintas expresiones populares que ha habido contra las protestas contra todos los gobiernos que ha habido, ¿no? Es decir, nosotros no juzgamos, digamos, distinto las protestas de acuerdo a si nos gusta más o menos el gobierno, digamos, ¿no? Creemos que si el reclamo es legítimo, creo que es muy importante que podamos estar en la calle. Por eso nosotros el jueves pasado convocamos una concentración en el marco de la concentración nacional, donde expresábamos fuertemente varias cuestiones. En primer lugar, el rechazo al tarifazo. Creo que eso es un sentimiento compartido por el grueso de la población argentina, que expresa que no puede ser que sean los trabajadores, sean los sectores populares, sean los sectores medios los que paguen el ajuste, mientras se le sacan las retenciones, por ejemplo, a la mega minería, se pretende, digamos, que el ajuste, digamos, de las tarifas lo terminen pagando los sectores medios, los sectores populares, los sectores de trabajadores. Creo que ese fue un punto central, creo que fue lo central que expresó la bronca del jueves. Ahora, nosotros también, acompañando con eso, enmarcábamos los ajustes en el marco de una política de los tarifazos, en el marco de una política de ajuste más general que viene impulsando el gobierno de Macri, pero que empezó antes también, ¿no? Es decir, que el propio gobierno kirchnerista ya había empezado con una política de ajuste y que a nivel nacional el PJ acompaña la política de ajuste, y nosotros hacemos responsable en ese punto también al gobierno de Bordet, ¿no? que acompaña la política de ajuste. En ese marco nosotros también exigíamos, como parte de la convocatoria, que se vaya el ministro Aranguren. Nosotros creemos que hay una absoluta incompatibilidad de intereses entre ser ministro de Energía y ser accionista de la Shell. Nos parece que eso, digamos, en cualquier manual de incompatibilidad, digamos, de función, con la función pública, está claro que no se puede estar de los dos lados del mostrador. Nosotros creemos que el ministro Aranguren se tiene que ir, y estábamos también exigiendo la reestatización del servicio público del servicio público de gas, del servicio público de luz. Nosotros creemos que no hay ninguna posibilidad de discutir. Te corto, que no hay ni vistas de que pueda suceder algo por el estilo. No, por el momento, pero nosotros creemos que ese es el punto central. Lo que deberíamos estar discutiendo es cómo el país recupera soberanía sobre esos recursos. La soberanía que se entregó en la década del 90, que no se recuperó bajo el gobierno kirchnerista y que sigue hoy en manos de las empresas. Nosotros creemos que hay que terminar con el negocio de las privatizadas, que no va más el negocio de las grandes empresas privatizadas de la luz. Al periodo anterior, al kirchnerismo, un poco como
la previa de esto, la continuidad de los 90, como prefieras. Bueno, ¿Es algo así? Nosotros creemos que hay una continuidad de políticas neoliberales, digamos. A ver, no se puede pensar que el kirchnerismo fue la continuidad de la política neoliberal bajo ningún aspecto. Digo, podemos tener un montón de críticas al kirchnerismo. Sería necio pensar que lo que estamos viviendo hoy es lo mismo que vivíamos hace 2 años en la Argentina. Nosotros fuimos parte, acompañamos al Frente para la Victoria, porque sabíamos que lo que había que enfrentar era la derecha, y no una derecha aislada, una derecha tonta, una derecha sonsa. Digo, Macri podrá ser medio tonto cuando lee, pero la verdad que tonto no tiene nada, y atrás de Macri están no solamente las corporaciones, sino que está el rol de la embajada norteamericana claramente delineándole el esquema tanto internacional como nacional. Recordemos la canciller actual que tenemos está siendo acusada por encubrir a los cascos azules en la ONU. Digo, de esa calaña se conforma el gobierno de Macri. Lo que decía el ministro de Energía hace los negociados propios con el Estado. Digo, los socios de Macri, Nicolás Caputo y demás, son accionistas de Sur, han comprado Petrobras. Digo, es toda el esquema de corrupción que se vivió durante la dictadura y que se vivió durante los 90 es la continuidad del gobierno de Macri. Digo, ¿La corrupción te salteás el periodo anterior? ¿Cómo? ¿Con el tema corrupción te salteás el periodo anterior? ¿Cómo, en qué sentido me salteo? No, yo creo que no. Estamos hablando de 2 gobiernos absolutamente distintos, de 2 proyectos políticos totalmente distintos. Yo creo que con todas las diferencias, con todas las críticas que nosotros le podemos hacer como comunistas al gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, es que a pesar de todas las críticas, nosotros podemos decir que es un gobierno que apuntaba a desarrollar el mercado interno, apuntaba a desarrollar la industria, buscaba industrializar el campo. De hecho, las inversiones que se hicieron en energía, que aparentemente hoy es una pesada herencia, pero en la Argentina del kirchnerismo se consumía el 90% más que en la Argentina de la Rúa. Por lo tanto, ese crecimiento del consumo de energía se fue acompañado por inversiones, si no podría estar consumiendo prácticamente el doble de energía. Levanta la mano, Luis, no sé si... No, yo creo que más allá de discutir el balance de los últimos 10 años, nosotros tenemos muchas diferencias, creo que en relación a eso, pero nosotros creemos que lo fundamental es interpretar qué es lo que está pasando hoy en las calles, qué es lo que está pasando. Vos marcabas que fue una de las primeras movilizaciones contra el macrismo. Ha habido varias, ¿no? Es decir, hubo una movilización muy importante el 24 de febrero de trabajadores del Estado contra los despidos, hubo movilizaciones muy importantes de las universidades públicas contra el ajuste hacia la universidad. Más nacional me refería. Nacional y también... de los trabajadores fue la de Capital, ¿no? No, pero el 24 de febrero hubo movilizaciones acá también. Sí, estuvo las movilizaciones de las centrales obreras. Y estuvieron también la movilización de los trabajadores y los estudiantes a nivel de la educación universitaria. Yo creo que lo que nosotros creemos que el gobierno de Macri esencialmente tiene una característica que es un gobierno de los CEOs, ¿no? Es decir, hay grandes sectores empresarios que están integrando el gobierno de manera directa y que están impulsando un ajuste muy fuerte sobre los trabajadores y el pueblo en general. Esa política nosotros podemos discutir. Nosotros creemos que en muchos aspectos es la continuidad y la profundización de un esquema que empezó antes. Quizás en ese punto vamos a tener muchas diferencias con el compañero. Ahora, me parece que el punto es cómo hacemos hoy para discutir de aquí en adelante cómo paramos este ajuste. Porque acá hay una política de ajuste que es muy fuerte sobre los trabajadores. Es decir, y hay un cinismo también desde el punto de vista del gobierno nacional que encara este problema con lo que en muchos medios de comunicación se ha hablado con el tema de la insensibilidad, ¿no? Es decir, efectivamente hay una insensibilidad, pero yo creo que tiene que ver con el cinismo de un gobierno que te dice que no puedes andar en remeras y en patas en tu casa, ¿no? No sé quién anda en remeras y en patas en la casa. Yo no ando en remeras y en patas en mi casa. Y la verdad que me parece que esa respuesta frente a los problemas sociales marca realmente que es necesario que los trabajadores, que los sectores populares nos organicemos para parar la mano del ajuste. Ahora, esa organización, espera un segundito, esa organización yo creo que no puede ser de la mano de los sectores que han sido cómplices en traernos a esta situación que hemos estado acá. Es decir, hay algo que es claro y creo que vamos
coincidir. Si me dejas Creo que terminar, yo el creo que movimiento quien popular espere- no puede avanzar. Termino la idea un segundito. Después seguís. Yo creo que quien espera respuestas del PJ, quien espera respuestas de los mismos que han sido cómplices, de los que votan la ley, de los que votan el endeudamiento con los buitres, de los que votan que se le pague a los buitres, los que esperen que con el PJ, con el Frente para la Victoria o con el Vamos a Volver sea la situación, creo que están equivocados y van a llevar a los sectores que se están movilizando hacia nuevas derrotas. Me parece que lo que hay que hacer es construir una alternativa, hay que hacer algo Más nuevo. allá Desde la izquierda, de los nombres ni de particulares, eso, yo ni de creo eso. que el campo popular tiene una experiencia de 12 años, donde ha venido acumulando conquistas, donde ha venido ampliando derechos y hoy se encuentra con un gobierno que sale directamente a cortarlos. Digo, hemos visto cómo las paritarias han cerrado entre 10 y 15 puntos por debajo de lo que es la inflación. Hemos visto el aumento de tarifa, hemos visto la liberalización del dólar, hemos visto aumento no solamente de los servicios, sino también de los servicios bancarios. En Argentina hoy las conquistas que hemos ido acumulando durante un periodo largo, durante 12 años, esas conquistas se están viendo afectadas. Lo que tenemos que proponer es que todo el movimiento que vaya respondiendo y que vaya buscando poner un límite y construir un dique contra ese tipo de política no termine lo que fue en el 2001, nunca se vayan todos. Creo que hay una experiencia política acumulada, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por democratizar más los espacios en los cuales se deciden determinadas cuestiones. Sectores dentro del kirchnerismo como el que vos representás. Sí, el Partido yo no soy kirchnerista, yo soy Partido Comunista. Está bien, pero estabas dentro. Soy parte del espacio del Frente para la Victoria. Ahí va siendo totalmente identificado con muchísimos de los compañeros. Ahí va la pregunta. A ver, espacios como el que vos representás, como el comunismo dentro del kirchnerismo, dentro del Frente para la Victoria. ¿Cómo se van a poder volver a ubicar en función de más o menos lo que vos estás mencionando? Disputa y relación de fuerzas. Se me hace como yo creo que muchas de las fuerzas que son peronistas, que son parte del PJ dentro de los distintos movimientos que hoy participan en la vida política, creo que hoy están atravesando una serie de discusiones hacia dónde hay que ir. Es cierto que con el PJ feudal no va a ser muy difícil que se pueda avanzar en la construcción de una fuerza alternativa. Es claro que no se va a poder hacer. Es claro también que hay que tratar de hacer un esfuerzo por contener a lo que es la identidad del peronismo y que los compañeros que son peronistas, que son parte de esa identidad, de esa historia, hagan un esfuerzo para referenciarse, para construirse y que realmente puedan ser quienes conduzcan al movimiento nacional justicialista hacia la construcción de una fuerza política que realmente pueda ponerle límites y pueda ponerle topes a esta restauración del modelo neoliberal. No va a depender de nosotros. Nosotros los comunistas tenemos que salir a construir otra cosa. Nosotros tenemos que salir a construir una unidad dentro de la izquierda, tenemos que salir a construir una unidad dentro de los trabajadores, tenemos que fortalecer nuestro trabajo en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en los barrios, pero nosotros creemos que el kirchnerismo ha aportado muchísimo y creo que hay una experiencia acumulada que tenemos que empezar a transformarla en experiencia política y en fuerza política que tenga vocación de poder y tener capacidad de enfrentar al macrismo, no solamente en las calles, sino también como propuesta política. Apelando al poder de síntesis de ambos, sí. Luis, te pido... Lo más breve posible. No, yo creo que el centro hoy es cómo hacemos para discutir cómo derrotar el ajuste que está aplicando el macrismo a nivel nacional y con la complicidad de sectores del PJ en todo el país. Está el ejemplo, por ejemplo, de Santa Cruz, digamos, ¿no? Es decir, donde gobierna Alicia Kirchner y es un ajuste bestial, digamos, el que se está aplicando allí en Santa Cruz, digamos, ¿no? Es decir, en todo el país hay ejemplos de ajuste que lo aplican los distintos colores políticos. Lo aplica el PJ, lo aplica el macrismo y está coordinado nacionalmente por el gobierno de Macri. Entonces lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para derrotar este ajuste. A nosotros nos parece que para derrotar ese ajuste hace falta en las calles la más amplia unidad de acción de todos los sectores que querramos enfrentar ese ajuste, pero también desde el punto de vista de la alternativa política creemos que no puede ser en absoluto, es decir, que hay que llevar esta fuerza hacia una alternativa política, pero que no puede ser con el relato del kirchnerismo, con los que nos vienen ajustando hace 12 años y con los que siguen ajustando el día de hoy en complicidad con el macrismo. Entonces que hay que hacer algo nuevo desde la izquierda, que hay que estar con los sectores populares que están enfrente
enfrentando este ajuste y que hay que construir una alternativa política nueva, que no sea ni la mentira y el doble discurso de los 12 años de kirchnerismo, ni el ajuste y la seocracia de Macri. En 30 segunditos, sí, Alejandro, por favor. No podemos negar lo que va a ser en la historia estos 12 años de kirchnerismo, como así no podemos negar el sujeto político, el sujeto social que el kirchnerismo construyó. Que no fue suficiente, no significa que no haya sido válido. Creo que ahí hay una base en la cual nosotros tenemos que desarrollar política. Por último, quiero cerrar contando, solidarizándome por la situación política que se está viviendo en Jujuy. Cuando decía yo hoy recién la dictadura de las corporaciones también tiene que ver con esto, cómo determinados sectores políticos no solamente benefician económicamente, sino que salen a atacar y a detener. En este caso hay 11 presos políticos en Jujuy. Hubo una represión en la cual hay 80 trabajadores del ingenio azucarero detenidos. Por lo tanto, quiero plantear y manifestar mi solidaridad y decir que hay que estar atentos porque este gobierno de Macri de democrático realmente tiene muy poco. Alejandro, Luis, muchas gracias por haber estado esta noche acá en ¿Quién dice qué? Gracias a ambos. Vamos a la última pausa y venimos para cerrar con algunas imágenes de la semana política. ¿Lo soñaste? ¿Fuiste? ¿Disfrutaste? ¿Ganaste? Los casinos de Entre Ríos son así. Viví a pleno. Casinos de Entre Ríos. Jugar en exceso es perjudicial para la salud. IAFAS. Aire de todos. Nicolás Blanco con el soporte operativo y periodístico de LT14 proponen una mañana distinta por LT14, la radio de todos. Cactus, barra de tragos, tu barra. Y para tu fiesta, todo en uno. Pizza Party, catering, salón y DJ. Cactus, barra de tragos. Imperdible a la hora de pasarla bien. Presupuestos al 421-7998, 154-406-550. Último bloque de ¿Quién dice qué? Llegamos al final del programa, emisión distinta en esta oportunidad, sin Nicolás, que si no me equivoco está llegando a Paraná, ya va a estar con ustedes, con nosotros el lunes que viene. Vamos a compartir, como hacemos todas las semanas, algunas imágenes, algunas fotos que tienen que ver con la semana política, ¿sí? La cocina de la política. ¿Por qué le ponen este título, esta foto? Bueno, es una foto en la feria de cocina de Entre Ríos, de cocineros de Entre Ríos, así se llamaba, ¿verdad? Está ahí el vicegobernador y el concejal, vicegobernador Val y el concejal Gainza. Bueno, por supuesto, aprovechan todos los políticos las vacaciones, las ferias, etcétera, para mostrarse un poco y además para poder intercambiar con pares de otros sectores políticos. Vamos a la siguiente foto. Bueno, esta es una imagen del ruidazo. De esto hablábamos hace un ratito con Meiners y con Miloco. Llamada ruidazo, como mencionaba al comienzo del programa, en contraposición un poco a los cacerolazos, ¿verdad? Y para no utilizar ese nombre, ya que fue además hiper criticado por el kirchnerismo, las cacerolas inclusive las catalogaban de golpistas, ¿no? Y una de las preguntas era por qué aquello sí podía ser un intento golpista y no esto, ¿eh? Bueno, preguntas que quedan, por supuesto. La siguiente tiene que ver con el radicalismo. Algunos radicales quieren un cambio. ¿A quién vemos ahí en el centro de la escena? Esta es una foto de la ciudad en el departamento de Concordia. Fue la presentación de Marcelo López. Marcelo López quiere presidir el Partido Radical. Tiene el apoyo, bueno, de algunos intendentes, entre ellos el de Paraná, el de Sauce de Luna, el de la ciudad de Villa Elisa, legisladores también que lo están acompañando, y lo que pretenden es desbancar
a la corriente Ilia de la conducción del partido. La Ilia promete, por supuesto, dar batalla. La última foto que vemos tiene que ver con los 22 años del atentado a la AMIA. Hablábamos también de esto mucho en el primer bloque. La imagen lo muestra, ¿no? Un nuevo tiempo político. ¿Por qué lo mencionábamos así? Puesto que está el gobernador participando de este acto, algo que no era una imagen habitual. Pasadas las 11 de la noche, 11:05 si no me equivoco, llegamos al final de este ¿Quién dice qué? Los invitamos, por supuesto, a escucharnos mañana en Aire de Todos por LT14 desde las 8 de la mañana. Mañana con el retorno de Nico, ¿no? Se supone que vuelve a la radio también. Sí, mañana lo van a poder ver, intuyo, en Buenas Noches. Y el lunes que viene, sí, acá en ¿Quién dice qué? En la pantalla de Canal 11. Ahora quédense con De Bueyes Perdidos, el programa de Antonio Tardelli y el profe Lambruschini. Chau, hasta el lunes que viene. Presentaron ¿Quién dice qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo, moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional.